Sin transporte y en medio de una huelga están los habitantes del Reino Unido, gracias a un paro general de transporte público, de demandas de mejores condiciones laborales y salarios justos, lo que equivale a 45.000 hombres y mujeres de brazos caídos. En este sentido, están en huelga, en su mayoría empleados de las empresas públicas Network Rail, Transport for London y London Buses, subsidiaria de esta, así como de otros servicios de transporte fundamentalmente para la movilidad de esta nación. Sobre este paro, que vuelve a poner de cabeza al sistema económico y social de Londres, tiene que ver con la nefasta política de administración llevada adelante por Boris Johnson, que prefiere subsidiar las empresas privadas que las públicas. Al respecto, los mismos trabajadores del sector transporte acusaron al gobierno de utilizar el dinero de los contribuyentes para las empresas privadas. En una carta dirigida al secretario de Transporte, Grant Shapp, se afirma que el Ejecutivo Nacional utiliza el dinero de los impuestos para rescatar a las empresas privadas de trenes. A todas luces, una política equivocada y que pone de cabeza a la nación vapuleada por la crisis energética mundial, más aún cuando en concreto, y según los cálculos de los sindicatos, se han repartido el equivalente a 143,5 millones de dólares. Es importante destacar que Mick Lynch, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte, critica al gobierno por satisfacer la agenda antisindical y tratar de romper con los sindicatos, algo realmente vergonzoso. Fue mucho más allá este transportista, pues acusó a los ejecutivos de las empresas de transporte de mantener negociaciones secretas con el gobierno para rebajar los costos de producción, mediante la reducción de puestos de trabajo y socavando así las condiciones laborales y las pensiones. Todo este panorama avisora que en los próximos días, los trabajadores ferroviarios, incluidos los conductores de trenes y el personal de plataforma, junto con los miembros de las rutas de autobuses de la empresa London United, inicien también una huelga que interrumpirá aún más los planes de viaje de mucha gente. No es la primera vez que se paraliza el transporte en Reino Unido en este año 2022. Esta sería la segunda huelga que se lleva a cabo por parte de los sindicatos. En junio se efectuó la mayor huelga del sector ferroviario desde 1989, la cual hizo colapsar el transporte en la nación europea. En esa oportunidad, 40.000 personas fueron convocadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte para un paro de 24 horas, el cual tuvo características de un gran caos, pues millones de trabajadores quedaron varados en sus casas. En este sentido, la motivación fue la misma. También estos trabajadores pedían mejoras con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas. Todo desemboca en afectación de trenes, como transporte superficial y trenes. Esta situación tiene su raíz en la molestia de unos 6.500 conductores y operadores ferroviarios, quienes piden aumento de los salarios. Y en total van 4 sindicatos que agrupan a trabajadores del sector a la huelga, por lo que se prevé que solo una quinta parte de los servicios habituales estén en funcionamiento. En cuanto a la afectación, dejarán de funcionar la mayoría de los trenes interurbanos que conectan Londres con el norte de Inglaterra, Escocia y el sur de Gales, mientras que en diversas regiones del país, principalmente en el centro y sur de Inglaterra, no circulará ningún tren hasta que se resuelva la situación. En este contexto, debe contarse que este es el mayor movimiento de huelga ferroviaria desde 1989, al final de los años del gobierno de Thatcher, el cual podría proseguir indefinidamente con huelgas por sector, ya que se han producido ya por episodios desde junio ante la falta de acuerdos salariales. Esta crisis, que como explicamos no es nueva, también puede golpear con los estibadores del puerto de Felixstowe, al este de Inglaterra, quienes amenazan con una huelga de 8 días para detener también gran parte del tráfico de mercancías. Incluso Sharon Graham, secretaria general de United, uno de los principales sindicatos del país, ha dicho que todo este conflicto es porque el poder adquisitivo se ve corroído a velocidad de récord por las subidas de los precios, lo cual demuestra la necesidad vital de defender el valor de los sueldos.
Para entender mejor el pliego de peticiones, el sindicato United detalló que los trabajadores han rechazado la oferta de un incremento salarial del 7% al considerarla significativamente por debajo de la inflación, que ascendió al 9,4% en junio y se prevé que alcance el 13% este fin de año. Pero hay más sobre esta crítica situación que se escapa de control. El propio Bobby Morton, portavoz nacional de United, dijo que la paralización provoca un enorme trastorno y genera ondas expansivas gigantescas en la cadena de suministros del Reino Unido. Si nos vamos al detalle, el tráfico de contenedores también entra en pánico. En cuanto al puerto de Felixstowe, en la costa este de Inglaterra, se gestionan cada año 4 millones de contenedores beneficiando de su cercanía a puertos europeos como Le Havre en Francia, Amberes en Bélgica y Rotterdam en Países Bajos. Lo que significa que por sus instalaciones pasa además el 60% del tráfico comercial entre el Reino Unido y Asia. Si continúa esta paralización, la debacle sería exponencial e incalculable, a pesar de que dicho puerto es altamente rentable y rico. Igualmente, el caos se extiende al tráfico corriente. Según la empresa encargada de monitorear el tráfico londinense, el cierre del metro y de la mayoría del servicio de ómnibus elevó los niveles de congestión en las calles de la ciudad. Igualmente, el caos se extiende al tráfico corriente. Según la empresa encargada de monitorear el tráfico londinense, el cierre del metro y de la mayoría del servicio de ómnibus elevó los niveles de congestión en las calles de la ciudad, debido a que muchas personas decidieron usar los automóviles para llegar a sus destinos. Así las cosas, el pronóstico es que el Reino Unido será el país europeo con menor crecimiento el próximo año. No se descarta una recesión, aunque sea meramente técnica, porque está cayendo el consumo de las familias. El gobierno de Johnson se viene a pique. Es criticado por directivos del sector de manufacturas o del mismo ferrocarril. En resumen, Reino Unido vive una nueva ola de huelgas masivas en los transportes, correos y puertos, prosiguiendo el mayor movimiento social de este tipo en décadas ante una inflación disparada y un poder